Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria, transmitiendo desde los estudios de Sun TV, aquí en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado Cómo disciplinar y formar hijos exitosos. ¿Qué significa realmente formar un hijo exitoso? Bueno, formar hijos exitosos significa desarrollar en ellos un carácter sólido, una conciencia despierta, un corazón sensible, una mente sabia, un espíritu conectado con Dios. Significa enseñarles a vivir la vida con propósito, a elegir el bien, a enfrentar las dificultades con resiliencia y optimismo, a tratar a los demás con compasión. Bueno, y para lograr todo eso, la disciplina no puede ser solamente reactiva, castigar cuando hacen algo malo, sino debe ser proactiva, debe ser una disciplina que forma, que edifica, que transforma. Bien lo señaló el doctor James Dobson, experto en el desarrollo infantil. Él dijo, la disciplina basada en principios sólidos es uno de los actos de amor más importantes que un padre puede realizar. En este programa presentaremos cuatro esenciales pilares para disciplinar y para formar a hijos exitosos. La disciplina comienza con el vínculo emocional. Ese es el primer aspecto que quiero destacar. Luego queremos hablar acerca de que la firmeza y el amor van juntos. La corrección, en tercer lugar, debe tener enseñanza. Y en cuarto lugar, la disciplina debe ser una disciplina espiritual para formar líderes para el futuro. Necesitamos padres presentes, padres con propósito, que puedan transformar la vida de los hijos. Así que si están listos, vamos a analizar estos cuatro pilares. Comencemos. El primer pilar es que la disciplina comienza con el vínculo emocional, un fuerte vínculo emocional entre padres e hijos. Antes de hablar de normas, de castigos, de límites o consecuencias, debemos entender una verdad muy esencial. Y es que la calidad de la disciplina que un padre ejerce depende directamente de la calidad del vínculo emocional que tiene con su hijo, con su hija. En otras palabras, un niño que se siente profundamente amado, escuchado, valorado, es mucho más receptivo a ser guiado y a ser corregido. Miren, por ejemplo, cómo la neurociencia ha confirmado que el cerebro de un niño responde al amor y no al miedo. Depende de las relaciones afectivas estables que hayan entre padres e hijos. El doctor Bruce Perry, psiquiatra especialista en trauma infantil, explica que los niños aprenden mejor y responden con mayor madurez cuando se sienten emocionalmente seguros. En cambio, cuando hay gritos, amenazas o desconexión afectiva, pues el cerebro activa un mecanismo de defensa y el aprendizaje emocional se bloquea. Por eso, cuando un padre o una madre disciplina desde la ira, desde el enojo, pues el miedo o la frustración, pues quiero decirte que el mensaje no llega al corazón del niño. Pero cuando la corrección se da en un entorno afectuoso, el mensaje penetra profundamente y transforma a los hijos. Un caso clínico de la Universidad de Yale, estudiaron 120 familias con niños entre 3 y 7 años de edad y demostró que el contacto físico afectuoso todos los días, con abrazos, con caricias, con sonrisas, estaba directamente relacionado con la reacción y las conductas que estos hijos tenían. Cuando había mucho afecto emocional y había mucha empatía, pues había una menor necesidad de corrección severa. Es más, los niños que más eran castigados, pues eran los más rebeldes. Hay una ilustración bíblica poderosa para ello. Y es que la palabra del Señor nos muestra que es importante que el afecto esté incluido en la disciplina. Miren cómo lo plantea Proverbios, el capítulo 3, el versículo 12. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 12. Dice Dios en su santa palabra: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Notemos que la base de la disciplina divina es el amor, no la ira. Dios aquí dice que corrige porque ama, no porque se frustra, no porque se enoja. Y eso es exactamente lo que los hijos necesitan sentir de sus padres. El hijo necesita sentir, papá me corrige, pero porque me ama, porque quiere lo mejor para mí.
Déjame compartirte algunas aplicaciones prácticas para ti como padre que tienes que disciplinar a tus hijos. Número 1, dedica tiempo diario para conectar con tus hijos. No para corregir, sino para conocer sus emociones, para reír con ellos, para jugar con ellos, para escucharlos sin juicios. Haz preguntas emocionales, como por ejemplo, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué fue lo más bonito en tu día? ¿Te sentiste amado hoy? Luego, corrige después de haber afirmado. Antes de señalar un error en tu hijo, expresa tu amor incondicional y dile, te amo tanto, por eso tengo que disciplinarte, porque quiero ayudarte a mejorar. También evita corregir el miedo del enojo. De paso, nunca, pero nunca castigues a tu hijo con ira. Deja que tu ira pase. Y después de un tiempo, unas horas, puedes corregirlo. Hay que regular las emociones. Luego acércate con firmeza, con ternura. Y entonces, cuando el niño se siente amado, se va a dejar guiar. Ahora quiero entrar en el segundo pilar que quiero compartir contigo en este día. Y es que la firmeza debe ir acompañada del amor en la disciplina. Firmeza y el amor van juntas. Uno de los errores más comunes en la crianza de los hijos es creer que la disciplina efectiva requiere dureza, amenazas, imposición, hacer sentir que tenemos el poder. Sin embargo, la evidencia científica y la evidencia bíblica y la evidencia experimental demuestran todo lo contrario. Cuando la firmeza va acompañada del amor, entonces vemos resultados extraordinarios. El impacto de este estilo de crianza en la conducta infantil genera grandes beneficios. La psicóloga Diana Baurin fue pionera en identificar los estilos de crianza como el autoritario, el permisivo, el negligente y el autoritativo. Según su investigación, el estilo autoritativo está caracterizado por alta exigencia, pero también alta dosis de amor. Eso es lo que produce hijos con mayor autoestima, mejores habilidades sociales y mejor incidencia en conductas problemáticas. En cambio, el padre autoritario exige, pero no escucha. El padre permisivo escucha, pero no exige. Mientras que el padre autoritativo exige y escucha, por eso transforma. En palabras más simples, los hijos obedecen por miedo bajo un padre autoritario, pero crecen admirando a su padre cuando es autoritativo. En otras palabras, cuando combina la firmeza con el amor. La firmeza no es violencia. La firmeza es coherencia. Ser firme no significa gritar, no significa amenazar, no significa castigar constantemente. Significa establecer reglas claras, consecuencias proporcionales cuando se cometen un error y que se puedan cumplir con serenidad, con constancia. La firmeza saludable transmite al niño seguridad, estructura. El niño ya sabe lo que va a venir si comete un error, o igual sabe la recompensa si hace lo correcto. Miren algunos ejemplos. Cuando una madre dice, si no apagas el televisor en 5 minutos, mañana no lo usarás. Y entonces lo cumple y sin enojo está siendo firme con amor. Pero si amenaza con quitarle la televisión para siempre, no volverás a ver televisión. Y luego cede a los llantos y entonces le permite ver televisión, pues está siendo inconsistente. El niño no aprende límites sino manipulación. Un caso documentado por el Instituto de Educación de Harvard allá en el año 2016 relataba cómo una madre de 3 hijos decidió dejar de aplicar castigos físicos después de estudiar psicología educativa y sustituyó los golpes por un sistema de consecuencias lógicas. Por ejemplo, si su hijo tiraba comida al suelo, entonces debía ayudar a limpiarla. Si golpeaba a su hermano, debía sentarse a hacer una actividad de reconciliación con él. Y cosas de este tipo comenzó a implementar ella. En 6 meses, la frecuencia de los conflictos disminuyó en más de un 80%. La Biblia, la palabra de Dios, también nos enseña cómo la firmeza y la ternura deben ir juntas. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias, o bueno, por lo menos puedan ver lo que vamos a proyectar en la pantalla. Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Y dice Dios en su palabra, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo es profundamente revelador.
Por un lado, número uno, nos llama a disciplinar, o sea, hay que disciplinar. En segundo lugar, nos advierte que hay que hacerlo de una manera que no provoque violencia, no provoque ira en nuestros hijos, no provoque resentimiento en nuestros hijos. Así que nota, hay que disciplinar, pero hay que hacerlo con amor, no con violencia ni con ira. La corrección sin ternura puede romper el alma del hijo. Estamos tratando de formarlo, pero a veces les hacemos daño de la manera incorrecta como los corregimos. Vamos a mirar otro texto de la Biblia. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice Dios en su palabra. Lo extraordinario de esto es cómo la Biblia siempre nos da orientaciones al punto. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay algo interesante aquí. La palabra castigo que aparece en este versículo se traduce del hebreo musar y que también puede entenderse como instrucción correctiva o formación. O sea, cuando habla de castigar, está hablando de formar, está hablando de corregir, no está hablando de castigo físico. Y hemos malinterpretado el texto. El énfasis no está en ese castigo severo, sino en corregir con una intención, en corregir con constancia. Quiero compartirte algunas ideas prácticas que te pueden ayudar en esto, querido padre y querida madre. Evita gritar para imponer respeto. Debes hablar con autoridad, pero no con agresividad. Hay que explicar las consecuencias de las decisiones equivocadas de los hijos de antemano. Ellos tienen que saber qué esperan si se equivocan. Sé coherente cuando aplicas las disciplinas. Mantente siempre constante. Haz preguntas antes de castigar, como por ejemplo, ¿qué crees que hiciste mal, hijo? ¿Cómo puedes repararlo? ¿Lo que hiciste estuvo bien, mal? ¿Entiendes lo que hiciste? Hay que recompensar también, por otro lado, el buen comportamiento. La disciplina también es afirmación. Tú puedes hacer, por ejemplo, un listado, y esto es un ejercicio que te recomiendo, de 5 reglas importantes en tu hogar. Las que tú quieras. Puedes hacer más, pero digamos, coge 5. Primero evalúa si tú mismo la vas a cumplir. Tender la cama, poner la ropa sucia en su lugar, dejar los zapatos a la entrada para no ensuciar la casa, etcétera, etcétera. Si tus hijos las entienden y si las consecuencias están claras, luego comparte esa lista con ellos, escúchalos a ellos a ver qué opinan y entonces ahora comenzará a verse que la autoridad tiene eco en la vida de tus hijos. Tu autoridad no se impone con gritos, se gana con coherencia. Vamos a mirar ahora el tercer pilar de estos que estamos estudiando hoy. Es que la corrección debe ir con enseñanza. Si la corrección va sin enseñanza, produce rebeldía. Uno de los mayores errores que cometen los padres al disciplinar es corregir sin enseñar. Muchos castigan, retiran privilegios, expresan su desaprobación, pero no explican con claridad la causa del error, ni guían al niño hacia una alternativa adecuada. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? Esto puede parecer un detalle menor, pero en realidad es uno de los factores que más alimenta la rebeldía infantil y la rebeldía adolescente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos que la corrección tiene que darse de esta manera, tiene que darse con enseñanza. Mire, si la corrección no lleva enseñanza, la corrección es dañina. Cuando un niño es corregido, ya sea con un grito, un castigo, una advertencia, sin que haya una enseñanza clara detrás, lo que él interpreta es: estoy mal, no le agrado a mis padres, no sé cómo hacerlo bien. Esta experiencia repetida a lo largo del tiempo genera inseguridad, resentimiento, confusión y finalmente, pues, rebeldía. El doctor Ross Green, psicólogo clínico infantil, explica que los niños no se comportan mal porque quieren causar problemas, sino porque no tienen aún las habilidades para hacerlo bien. Él plantea que la clave no es el castigo, sino enseñar las habilidades que el niño aún no ha desarrollado. Empatía, tolerancia a la frustración, regular sus emociones, cómo solucionar conflictos. Los niños hacen bien cuando pueden. Si no lo hacen es porque les falta algo que tú como padre le debes enseñar. La enseñanza debe transformar al niño. El castigo solamente reprime.
En otras palabras, el castigo por sí solo puede detener momentáneamente una conducta, pero no transforma el corazón ni forma el carácter. De hecho, puede producir totalmente lo contrario: que el niño obedezca por miedo, que esconda sus errores, que busque maneras más creativas de desafiar la autoridad sin ser descubierto. Por eso, cada corrección debe ir acompañada de estas 3 preguntas. ¿El niño entiende claramente lo que hizo mal? ¿Le he enseñado cómo puede hacerlo mejor la próxima vez? ¿He reforzado su valor personal a pesar de su conducta? Miren algunos ejemplos. La Universidad de Toronto en el año 2017 analizó 230 familias con niños entre 8 y 12 años. Las que aplicaban castigos sin diálogo y sin enseñanza, pues tenían 60% más conductas desafiantes que aquellas que ofrecían orientación y alternativas y participación en la reparación del daño. También otro estudio publicado en la revista Psychology Today, un padre relataba cómo solía castigar a su hijo de 10 años con prohibición del uso del celular cada vez que sacaba malas calificaciones. El niño mejoraba momentáneamente, pero luego volvía a fracasar. Un terapeuta le sugirió cambiar el enfoque. En lugar de solo castigar, le enseñó técnica de estudio, le ofreció acompañamiento diario y reconoció cada pequeño avance. Lo animaba y lo felicitaba cuando hacía cosas buenas. El resultado: en 3 meses las calificaciones mejoraron ostensiblemente sin necesidad de castigo. El diálogo persuasivo aquí es fundamental. El apoyar al niño es fundamental. La Biblia nos muestra el camino del diálogo y de la instrucción. Y lo hace Dios con todos los seres humanos que desean acercarse a Él. Vamos a mirar el texto en Isaías, el capítulo 1, el versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice Dios en su palabra: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué es lo que está diciendo, Señor, aquí? Miren, lo que el Señor está diciendo es que aquí Él señala el pecado, pero invita al diálogo y ofrece una esperanza de cambio. No condena sin enseñar, no disciplina sin restaurar. Así es como Dios lo hace y es como nosotros los padres debemos hacerlo. Miren este otro texto de Proverbios 22:15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice Dios en su palabra: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Este versículo quise colocarlo aquí porque me parece importante que se aclare el concepto de la vara. A veces la vara solo lo vemos como un instrumento de castigo. La vara viene del hebreo shevet. No alude exclusivamente al castigo físico, sino al acto de guiar, de instruir, de orientar, como lo hacía un pastor con sus ovejas. Con la vara direccionaba, con la vara orientaba, con la vara mostraba el camino. El énfasis no está en golpear, sino en corregir para encaminar correctamente a los hijos. Ahora, puedes preguntarme, bueno, pero ¿cómo puedo enseñar mientras corrijo? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Y aquí algunas ideas. Habla después, no en medio del conflicto. Cuando sucede la situación, deja que pase un tiempo. Dile, luego vamos a hablar. Y deja que pasen quizás 2 horas, 3 horas. Corrige con calma. El cerebro del niño necesita seguridad para poder entender y el tuyo también para poder enseñar. Usa historia o metáforas, como lo hacía Jesús. Por ejemplo, tú le puedes decir, cuando un avión se desvía unos grados, hijo, puede terminar en otro país. Así pasa con nuestras decisiones. Pequeñas acciones nos alejan de nuestros sueños, de nuestras metas. Acompaña la consecuencia con una reflexión. Por ejemplo, le puedes decir al niño, perderás 15 minutos de pantalla y durante ese tiempo vamos a escribir juntos una carta de disculpas a tu hermana porque peleaste con ella. Haz preguntas que también estimulen la conciencia. ¿Cómo crees que se sintió ella cuando tú la ofendiste? ¿Qué podrías haber hecho diferente? El castigo cambia la conducta, la enseñanza cambia el corazón. Así que no seas un padre dedicado a los castigos únicamente, sino en enseñar, en formar, en guiar con la vara, no para golpear, sino para orientar. Y vamos a entrar en el último pilar que quiero compartir con ustedes hoy, y es la disciplina espiritual. La disciplina espiritual no solamente forma líderes, sino también forma hijos obedientes.
Una de las diferencias más marcadas entre un padre que solo corrige conductas y uno que forma el carácter es que el primero se enfoca en el presente, mientras que el segundo está mirando el futuro. ¿A dónde llegará su hijo? ¿A dónde llegará su hija? No se trata solo de tener hijos que se porten bien en público, sino de preparar personas para la sociedad, para el cielo, que sean íntegras, maduras, con propósito, con principios firmes para impactar positivamente a todos los que le rodean. En otras palabras, la verdadera disciplina no crea esclavos obedientes, sino líderes conscientes. Y es bueno que entiendas algo. El carácter no es algo que se hereda. El carácter es algo que se forma y será lo único que llevaremos al cielo. Numerosos estudios en psicología del desarrollo demuestran que los rasgos como la honestidad, la perseverancia, la compasión, la autodisciplina, no son simplemente innatos, sino que son moldeados a través de la crianza y las experiencias que se repiten constantemente. Los niños que crecen en hogares donde se valora la reflexión, donde la empatía, el servicio, la fe, el estudio de la Biblia, el ir a la iglesia, el poner en práctica los principios de Dios, esto crea una brújula moral más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo. En cambio, aquellos que solo reciben órdenes y no son direccionados a lo que Dios enseña, pues pueden quizás no tener una correcta formación espiritual. La disciplina espiritual va más allá de lo religioso. Cuando hablamos de disciplina espiritual no nos referimos a formar el corazón para amar la verdad. Nos referimos a que se pueda practicar la justicia, se pueda perdonar, se pueda actuar con integridad, se pueda vivir con sentido, se pueda honrar a Dios, se pueda honrar a los semejantes. Significa desarrollar rutinas que alimenten el alma, el que oremos juntos cada mañana, el que leamos pasajes bíblicos en familia, el que hagamos el culto familiar, el reflexionar sobre decisiones con principios morales, el pedir perdón cuando los padres nos equivocamos, el enseñar a pedir perdón a ellos, el servir a otros con generosidad. Emily era una joven misionera en Uganda y ella relató que su deseo de servir a Dios no nació en un sermón, sino al ver a su padre cada mañana de rodillas orando por la familia. Dijo, él nunca me obligó a leer la Biblia, pero verla abierta sobre la mesa todos los días me enseñó más que 1000 palabras. Hoy lidera esta joven proyectos sociales que transforman comunidades allí en el país donde está. Hay un fundamento bíblico poderoso para eso y quiero que vayan en sus Biblias conmigo a 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Dice Dios en su palabra. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo no solo elogia a Timoteo por su conocimiento bíblico, sino por haberlo aprendido desde la niñez a través del ejemplo de su madre Eunice, de su abuela Loida. Esa es la esencia de la disciplina espiritual, formar desde temprano en la casa con el ejemplo vivo de los padres, de los abuelos, de los tíos. ¿Qué prácticas forman líderes espirituales? Bueno, enseña a tus hijos a que cultiven una gratitud diaria. Antes de dormir, pregunta a tus hijos, hijo, ¿por qué cosas debes dar gracias hoy? Invítalos a orar por otros. Esto los conecta con el sufrimiento ajeno, les desarrolla compasión. Cuando fallen, muestra cómo Dios restaura y cómo si se pide perdón a Dios nos da nuevas oportunidades. Enséñales a servir. Visiten a un anciano, preparen caja de alimentos para los más necesitados, lleven una carta de ánimo a alguien. Involúcrelos en decisiones familiares con preguntas que Dios querría que hiciéramos. El resultado de todo esto, hijos con propósito, no solo con logros en el mundo, que solo está lleno de jóvenes con títulos, talentos, jóvenes influencers en las redes sociales, pero muchos de ellos vacíos sin propósito, sin identidad, sin valores. Forma líderes que obedecen a Dios. Ha sido un privilegio estar contigo en este tu programa, Cómo Vivir la Vida. Y prepárate
para llegar al más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.